pues otro día más de Alameda 67. Buenas noches, Tania. Hola, buenas noches, César. Buenas noches, Eddie. Buenas Muy noches buenas al noches. auditorio. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues el diario La Jornada, el principal periódico de izquierda mexicano, publica esta semana una entrevista bastante larga al presidente Mujica. Eh, Vaya, se va ya a dirigir ahora parte del Frente Amplio al Senado, le dará paso a Tabaré, pero las reflexiones que deja ahí son bastante interesantes. Nos pareció que valía la pena comentarlas. Yo quisiera poner algo sobre la mesa respecto a lo que Mujica expresó en esta entrevista que me pareció bastante interesante. Y fue justo en el terreno de la educación, en el sentido en cómo eh, el buscar generar un aparato estatal que le permitiese a la nación eh, uruguaya generar pues mecanismos para que los jóvenes tengan acceso a la educación, pero además no solo a una educación, digamos, en términos humanísticos, que creo que hace una diferenciación bastante interesante respecto de cómo América Latina pudo ensayar este proceso de las letras, un poco más apegado a las ciencias sociales, digamos, pero tiene esta tarea pendiente con el desarrollo tecnológico y que lo que habría que generar es que es una política de Estado que apuntase a eso, a, a un desarrollo tecnológico, que apuntase a preparar jóvenes capaces de desarrollar la técnica, pero también me parece que uno de los apuntes interesantes es justo conjuntando este proceso tecnológico con esta gran tradición que él mira así respecto del humanismo que yace en América Latina. Y bueno, hace también revelaciones fuertes en el sentido que lo dejan solo respecto a ese proyecto, que finalmente lo dejan con una universidad tecnológica, pero que él lo que buscaba era toda una política de Estado que me parece debería de concentrarse en generar esta dependencia tecnológica, dejar atrás esta dependencia tecnológica de la cual la América Latina está acostumbrada a tener. Creo que esto es bastante esencial y creo que es una lección bastante significativa para América Latina, el cómo Mujica está entendiendo esto, porque creo que es parte de la agenda esencial. Eh, Tania. Pues sí, básicamente hace una reflexión interesante, más que, bueno, llama, ¿no? A volver a conjuntar y a ver como una sola cosa las ciencias y las humanidades, ¿no? O sea, de hecho nos cuesta mucho trabajo en términos de lenguaje encontrar un concepto que nos permita hablar de una sola cosa, ¿no? Porque no es ni conocimiento ni solo ciencia, sino también es la parte humanística en la formación de pues los ciudadanos en términos generales. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, pues tanto llama la atención, ¿no? Sobre el peligro de irse solo sobre las humanidades, que es un poco lo que ha pasado en América Latina en términos generales, digamos, por la influencia en términos de ser colonias españolas. Y por el otro lado, el divorcio que tuvimos de la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, hoy una de las grandes carencias que tenemos pues, es el poco desarrollo científico-tecnológico en términos generales de América Latina. Entonces, ahora por el otro lado, pues el hacer, el tecnologizar la educación también llama pues hay que tener ahí mucho cuidado, ¿no? Porque podemos caer en el argumento neoliberal de que la ciencia y la tecnología no requieren de una visión humanista, ¿no? Entonces, ahora, un poco como intentando justificar este divorcio, habrá que ver, revisando los planes de estudios en la mayoría de las carreras, pues vemos que no haya esa capacidad de conjunción, ¿no? O sea, las humanísticas para los chicos parece como un estorbo, como algo extraordinario que hay que tomar, que es obligatorio, pero no se entiende el sentido de por qué darles una formación humanística complementaria a la ciencia y bueno, al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces,
creo que es un reto muy importante que tanto él reconoce como una deficiencia en términos del Uruguay como en términos de América Latina. Y me parece que pues otro problema muy importante que toca es la cantidad, y yo creo que eso nos toca a nosotros como generación, ¿no? La cantidad de maestros y doctores que tenemos sin trabajo, que terminan yéndose a otros países, ¿no? En cambio, por ejemplo, si lo comparamos con la política educativa de China, pues tenemos una visión que es mandemos a los estudiantes al extranjero, tienen estudiantes en Estados Unidos, en Inglaterra, en Japón, en donde están los desarrollos tecnológicos más importantes y tienen una política de recuperación, ¿no? Están obligados a volver a su país para aplicar los conocimientos que adquieren en el exterior. Entonces, en términos de política educativa, pues se entiende que vamos en sentido completamente inverso, ¿no? Nos acabamos de enterar de la reducción que va a sufrir la educación en términos generales en México y en términos particulares el CONACYT, que es el encargado de impulsar la ciencia y la tecnología. Entonces, completamente en reversa, ¿no? Eddie, adelante. Bueno, gracias, Tania. A mí me gustaría comenzar mi comentario diciendo que bienvenido sea el discurso de Pepe Mujica. Necesitamos estos personajes con estos discursos, con estas reflexiones teóricas y sobre todo con su gran esperanza en el futuro. Me parece que es no nada más aleccionador, sino es verdadero aire fresco, eh, llegar a conocer a profundidad el pensamiento de este hombre. Creo que habría que poner un poco en contexto los comentarios que han hecho. En la entrevista, Pepe Mujica está haciendo una valoración del final de su mandato presidencial y en este sentido es muy autocrítico. Él ha dicho, se refiere constantemente a todas las limitaciones que tuvo durante su gobierno, como efectivamente él impulsó como parte de su proyecto, como parte de su programa, impulsar la tecnificación, el desarrollo tecnológico de su país. También impulsó la ocupación de tierras que son improductivas y que bueno, finalmente este proyecto únicamente se limitó a haber creado una universidad técnica, como bien lo dijeron. Entonces, esto lo hace también en medio de una discusión que plantea sobre todo respecto a las necesidades que tiene el continente. Entonces, y es aquí donde precisamente hace sus propuestas más interesantes en la agenda latinoamericana. En primer lugar, coloca en el centro de esta propuesta no nada más la conformación de una red de alianzas que puedan de manera real unir a Latinoamérica, no nada más poner a la tecnificación, a la educación como centros del desarrollo del país, sino también coloca en el centro el proyecto de un socialismo democrático. Entonces, aquí se coloca en sintonía con las propuestas que ya habíamos venido comentando en otro momento, se coloca en sintonía con los discursos de Álvaro García Linera, con esta otra propuesta que de una u otra manera avanza en Venezuela. Y entonces es aquí donde sus planteamientos llegan a ser verdaderamente interesantes. Dice Pepe Mujica que el desarrollo interno debe ser fundamental porque lo que no tienen que hacer los socialistas es reproducir la pobreza. Entonces, bueno, aquí hay una crítica hacia Cuba y bueno, también hacia la URSS cuando comentan que pues el desarrollo económico no tiene que ser ninguna imposición burocrática y bueno, a partir de este planteamiento hace hace otra valoración acerca de que el proyecto socialista entonces debe apuntar estas transformaciones graduales, lentas y relativas, ¿no? Es decir, en lo que tiene que ver con el desarrollo interno y regional, por un lado, y por el otro lado la tecnificación. Entonces, bueno, creo que este proyecto nos deja muchos elementos para seguirlos pensando y claro que todas estas afirmaciones está pues la presencia de Marx, un humanismo marxista
que defiende la vida, que defiende la dignidad del ser humano y que defiende el valor de la democracia y la organización popular. César. Pues sí, fíjate que esto último me parece también importante. Creo que esta idea de un nuevo tipo de moral, justo cuando el socialismo real está, pues se derrumbó pues en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, eh, ahora habla acerca no sé si te diste cuenta, esta situación de la felicidad, ¿no? O sea, de cómo la idea se piensa que él es pobre, ¿no? Porque vive en una granja, porque tiene un Volkswagen, pero lo que dice es, no, pues yo vivo finalmente con lo que puedo vivir y es lo que yo tengo capacidades para hacerlo. O sea, eh, lo que le importa, y creo que hace una referencia bastante interesante, es yo lo que tengo es mi tiempo libre, ¿no? Y eso es lo que a mí me motiva, la forma en cómo me lo puedo gastar, y a partir de ahí quizás está mi felicidad, ¿no? O sea, no me entré a la política para robar o joderme una cosa u otra, ¿no? Eh, Creo que él está buscando este nuevo tipo de moral que hace tanta falta en la izquierda y que hace tanta falta también en la política. Eh, y bueno, se nos ha acabado el tiempo esta sección. A menos de que quisieran agregar alguna última cosa, pues pasaríamos a la siguiente sección donde hablaremos sobre Colombia y la OTAN. Tania, Eddie. No, adelante, César. Sí, adelante, César. Bueno, pues seguimos con Gustavo Cerati el día de hoy. Vamos a música, Paseo Inmoral, y regresamos. Como que él te pregunta un buen lugar para pasarla bien.